2 de la mañana en la República Argentina, un cielo parcialmente nublado, pero con un calor vigente, con un sol que la verdad, se muestra impiadoso por estas horas aquí en Corrientes. Camo Espínola con nosotros, ¿cómo te va? ¿Cómo andás? Bien, buenos días, Daniel. Rutina de domingo, ¿qué es habitual? Hoy a la mañana estuve en casa, ahora a la tarde tengo una actividad con Gustavo Cantero en una plaza Mercosur, una actividad que la verdad que me invitó y vamos a compartir, y mañana voy a Goya, Santa Lucía, y bueno, seguimos con la actividad de la campaña. ¿Cierre de campaña cómo harán ustedes? No lo tenemos definido, seguramente lo iremos viendo, hay intendencias que seguramente harán el cierre de campaña y veremos en esta semana cuál es el mejor lugar y qué lo que en nuestra consideración tiene en la búsqueda de defender y sostener nuestro municipio. ¿Tiempos difíciles para el peronismo? ¿Tiempos difíciles para ustedes? En Corrientes, en el país. En el país y en Corrientes, por donde quieras verlo. Indudablemente que no está fácil, venimos de la pandemia, venimos de la deuda, la pandemia, todo lo que ha pasado en este tiempo, y eso ha tenido un impacto negativo y la sociedad lo demostró con el voto y se siente en la calle y a todos nos ha tocado estar molestos, disconformes por lo que generó la pandemia. Entonces, ¿hay momentos difíciles? Sí. Hay momentos difíciles para la política en general, porque si bien la sociedad traslada al quien gobierna, hay una sensación también de molestia y lo expresaron con el voto. Si uno ve los extremos, como la izquierda, la extrema derecha, han crecido en porcentaje de voto, lo cual hay un mensaje de la sociedad a aquellos que han gobernado, tuvieron la responsabilidad en estos últimos tiempos en la Argentina. Tiempos difíciles es parte de la dinámica de la Argentina. Para mí lo más importante es que pasadas las elecciones, a partir del 15 de noviembre, es trabajar en conjunto en la recuperación del país. Más allá de la política, la discusión, sí, la expectativa, obviamente la oposición quiere volver a gobernar dentro de 2 años. Tenemos que ser muy prudentes y tener mucho cuidado y trabajar con absoluta honestidad y absoluta sinceridad para poner en valor los instrumentos que tenemos para recuperar la economía. ¿Vos creés en eso que puede ser factible que Sergio Massa anunciaba y que peticionaba el hecho de una suerte de concertación nacional? Yo creo que hay que hacerlo, hay que buscar ese camino. Porque, a ver, de cualquier manera, si la oposición no quiere ese camino, ¿qué quiere? ¿Que ser una oposición destructiva que le vaya mal a la Argentina, que le vaya mal al presidente, para así ello tener oportunidad de volver dentro de 2 años? Que también algo que me preocupa, quiero entender que es un proceso electoral, pero hoy piden los votos para tener más legisladores, pero no piden votos para decir, bueno, vamos en este camino y vamos a hacer estas cosas. Es solamente para obstaculizar. Aparte, han gobernado ellos hace 2 años. Tiempo, hace 2 años terminaron su gobierno y dejaron a Argentina en una situación sumamente crítica. Por la deuda, porque nos prometieron tantas cosas, pobreza cero, lluvia de inversiones, y terminamos siendo un país de la timba financiera y con una deuda enorme que hoy la tenemos que negociar para que la Argentina tenga previsibilidad y tenga oxígeno para poder recuperar su economía. Entonces, yo creo que este camino después del 15 de septiembre tenemos que poner un esfuerzo entre todos los que están dispuestos a hacerlo y encauzar a la Argentina con un modelo de recuperación del trabajo, con un modelo de generación de valor agregado a través de la industrialización, nuevos sistemas, nuevos mecanismos de generación de trabajo para los jóvenes. De la misma manera lo tenemos que hacer en Corrientes, ¿no? Encontrar, pasado el 15 de noviembre o una vez pasadas las elecciones, realmente sentarnos y decir, bueno, cuáles son los puntos en comunes que podemos trabajar en beneficio de los correntinos. Cada tanto miro y hago un poquito de retrospectiva, mirando hacia atrás el camino de cada uno y bueno, el tránsito del tiempo para todos, ¿no? Sí, siempre cuando llego a la figura de Camo Espino le digo, bueno, este tipo pasó más de 20 años inmerso en la élite del deporte, en un deporte que prácticamente era nulo acá en Corrientes, sigue siéndolo como materia nula, sino es exclusivamente recreativa y prácticamente mínima.
y llegó hasta un final del camino en Juegos Olímpicos o posicionándose en los mejores del mundo, contra viento y marea, y no por las condiciones climáticas tenía que afrontar el deporte, sino en todo sentido, de lo económico, de lo estructural, de todo. ¿Es más fácil entender el deporte que la política? Digo, porque llevaste más tiempo ahí que en la política hasta ahora. ¿Es más fácil entender el deporte que la política argentina? Son distintas cosas. Sí. El deporte tiene estrategia, tiene táctica, tiene preparación, tiene todo. Y la política también. La única diferencia, hablábamos recién, cuando uno compite en el deporte, las decisiones en su gran mayoría depende 100% de uno, ¿no? En la política, por más que uno toma decisiones, depende de la coyuntura, depende del momento, depende de las estructuras. Pero son dos cosas distintas. Uno es la competencia de alto rendimiento, donde el ganar uno tiene la satisfacción, la alegría de transferir a la sociedad esto del esfuerzo, del trabajo, de no bajar los brazos. En la política yo siempre digo que cuando uno toma decisión y se equivoca, no se trata de perder una regata o un campeonato, se trata que afecta a la gente, que afecta a lo mejor el futuro de muchos jóvenes o de muchas familias. Y cuando toma buenas decisiones, que es lo más lindo que se tiene en la política, sí, uno le puede generar trabajo, le puede generar vivienda, le puede generar calidad de vida en su barrio, con agua potable, con cloaca, con pavimento. Cuando uno genera y da de la política buenas decisiones, se puede lograr lo que todo anhela, ¿no? Es construir futuro para todos. Por eso en ese sentido es difícil de comparar una cosa con otra. Cada vez que te vi en la campaña, en esta extensa campaña que viene ya desde antes del mes de agosto, la elección de agosto, me queda esta sensación, que te sentís más cómodo con canteros y con los intendentes que con las estructuras tradicionales del PJ. ¿Es real o no es real? No, la verdad que nosotros estamos en un proceso electoral y fortalecer las intendencias, fortalecer los aliados. La estructura tradicional, la estructura del partido funciona y es muy importante el diálogo con los aliados, con los que nos acompañan. Y yo tengo una muy buena relación con todo y fortalezco eso, porque también digo, si hay algo que nosotros tenemos que entender, es que no solo es importante reconstruir hacia adentro, sino también tener la capacidad de poder convocar, abrazar y hacerlos sentir a todos parte de un proyecto que mira hacia el futuro con mucha expectativa. Que te toca todas las semanas en el Senado estar con Cristina Fernández de Kirchner. Una figura para algunos controvertida, en realidad es socialmente controvertida, porque pasa de un extremo a otro, somos pocos los que estamos en el medio y miramos de otra manera, diciendo sí o no, pero que hay gente que te dice todo lo malo es ella, hay otra gente que te dice todo lo bueno es ella. Eso es una de las cosas que a mí más me llama la atención, es quizás hoy el sinónimo de lo que tanto se habla de agrieta, digo, o está a un lado del otro prácticamente. ¿Cómo es tu relación con ella hoy? A ver, buena. He tenido reunión con ella hace unos meses atrás y hace mucho que no hablaba, y en el Senado es buena con todo. A ver, también ¿Es tan mala y tan buena como dicen algunos, o es en realidad un dirigente político que tenta el poder como corresponde, nada más, como corresponde al poder, y a un político que demanda poder? A ver, yo las veces que me tocó hablar con ella, cuando fui secretario de Deporte también, siempre he tenido un excelente diálogo. Y yo y la veo obviamente con una mirada de la política, no solo a nivel nacional, sino con una mirada internacional, con una lectura. A ver, indiscutiblemente es una mujer, por supuesto, algunos que la miran de una manera y otros de otra, pero no se puede dejar de reconocer su capacidad y todo lo que ha llevado adelante de la política con sus convicciones. También pasa con otros, me he estado con otros dirigentes de muy importancia, o que tengan un rol muy importante, y cada uno tiene su característica. Yo creo que valoro sus convicciones y cómo encara las cosas. En ese sentido, uno puede estar de acuerdo o no puede estar de acuerdo. Ahora, si vos me preguntás yo personalmente cuál es la mirada que tengo, en el mismo sentido que va vos, creo que el gran esfuerzo que tenemos que hacer es cerrar la grieta, buscar el camino de consenso para el tiempo que se viene, ¿no? No hay mucho margen para seguir tensionando. Y creo que ella también lo entiende. Busca los caminos, obviamente, siempre que esté dentro de sus ideas y sus convicciones, ¿no? Valdés propone eso. ¿Le crees?
Yo creo que con Gustavo tenemos muy buena relación y creo que tenemos que apostar a eso. Creer, yo siempre creo, tengo buena voluntad y seguramente hay buena voluntad. Y que tenemos que en Corrientes hacer ese camino, ¿no? Porque Corrientes tiene mucha necesidad. Yo siempre, en cada campaña ponemos sobre la mesa las cosas que hacen falta en Corrientes y siempre son las mismas. Y también cuando hablamos, muchas veces tenemos coincidencia. De hecho, uno ve cómo son las campañas, cómo fue hace 4 años atrás, y hoy lo que hablamos es prácticamente lo mismo. O el discurso de Gustavo en la campaña para gobernador, para ser reelecto, es prácticamente lo mismo de los problemas y por dónde iba Corrientes o debe ir Corrientes. Y creo que tenemos que fortalecerlo y trabajar en conjunto en todas las coincidencias para Corrientes. Mi rol como senador nacional del oficialismo a nivel nacional, con buena relación con los ministros, con el presidente, y también, Gustavo, como oposición, encontrar juntos cuáles son aquellas medidas o aquellas obras que realmente Corrientes necesita para dar un salto cualitativo. Siempre tuviste muy buena relación con Eduardo Vizqui, que él va a ir sí o sí como senador nacional. Eso no se puede dudar que vos y Vizqui van, porque sacando... A ver, el gobierno provincial haciendo una muy buena elección, ustedes en una pésima elección, vos ingresás sí o sí. Y si ponemos la mesa al revés y decimos que ustedes dan un batacazo, cambian los resultados de las 2 elecciones, hacen una muy buena elección y le ganan al oficialismo provincial, Vizqui va sí o sí. ¿Te abre otra expectativa de diálogo con una figura como la de él? Yo con Pedro tengo una muy buena relación también, con Pedro cuando en este tiempo, cuando estuvimos en el Senado, y con Peteco también la tengo, digamos, una cuestión generacional. Seguramente vamos a coincidir y trabajar, como en algunos casos lo hicimos con Pedro. Muchas veces la gente por ahí no se entera de estas cosas, y no hace falta, porque no lo estamos haciendo con una mirada de algún tipo de interés político, algún tipo de electoralista, decís vos. Exactamente, lo hacemos porque lo debemos hacer, y porque todas las cosas que son en beneficio o que generen para Corrientes algunas leyes o modificar leyes que no afecten a nuestra provincia, siempre va a estar la voluntad y lo vamos a hacer. Y con Peteco también, porque la verdad que generacionalmente tenemos una relación por ahí mucho más cercana o mucho más fácil en el trato y en la forma de encarar las cosas. ¿Qué es lo que se viene? Es una pregunta interesante, ¿no? ¿Qué se viene después, ¿no? Después de las elecciones? Yo creo que no hay margen para ningún tipo de tensión desde la política, pero es importante el rol de la oposición. Creo que la Argentina va a crecer, que la Argentina está en condiciones de crecer más allá de la economía, que se viene obviamente con la inflación, que venimos de la pandemia. Estoy seguro que va a haber una excelente negociación con el fondo para que nos permita poder tener años de gracia y recuperar la economía. Sí. Pero el desafío más grande está en la política, ¿no? La capacidad que tengamos desde la política recuperar y generar en la sociedad credibilidad en el sistema, credibilidad de que si bien puede haber diferencias, puede haber confrontaciones, hay una mirada, hay una clara necesidad de recuperar el camino de la política del diálogo, de cerrar la grieta y encauzar a Argentina hacia adelante. ¿Cuánto tiempo va a pasar de entrar a pelearse la política por la próxima elección presidencial? Digo, porque también eso es cierto. El sistema nuestro de 4 años, un presidente de la nación, la salida de la elección de medio tiempo, ya entras a mirar si va a ser reelecto o no se va a ser reelecto, o si precisamente quién quiere del otro lado postularse. Dependerá del camino o cómo empiece la oposición. Volviendo, si la oposición está, a lo que hoy decía, pidiendo el voto para tener más legisladores para obstaculizar todo, o es para ayudar a la recuperación de la Argentina. Y también en ese sentido, hoy lo que te decía, dependerá también de la política, porque no es que si nosotros o la oposición obstaculiza sin acompañar, votando todo en contra, le va a ir mejor a ello dentro de 2 años porque la Argentina está mal. No lo creo. Hay que tratar de esforzarnos a que recuperemos, que haya esto de año que viene por delante un trabajo de mejora, y después, bueno, vendrá el último año antes de la elección, los procesos electorales. Esperemos que
que ahora solamente sea de un discurso electoral, no una realidad. No hay margen para descomponer todo el sistema político con la pérdida del diálogo y que haya una tensión que nos permita la posibilidad que va a tener Argentina de recuperar la economía, porque el mundo se va a recuperar y nosotros tenemos que ir en ese sentido. ¿El mundo se recupera para dónde? Digo, para que Corrientes agarre ese barco, agarre y se prenda en esa ola. El mundo va a ir en un proceso de recuperación de la economía, debemos, a ver, post pandemia, indudablemente va a haber un crecimiento, porque venimos de una situación muy difícil y muy compleja, y todo lo que queda es crecer y avanzar de manera inteligente. Pero vos me decís, todo lo que queda es crecer, es como aquel viejo dicho que decir, más de acá no podemos bajar, pero siempre la Argentina te muestra que más acá podemos seguir bajando un poquito más, un poquito más, un poquito más. Así es, pues, no es parte de nuestra realidad. ¿Vos qué decís? Hoy los índices son de crecimiento, hay que todavía controlar la inflación y obviamente va a venir una etapa de que el salario pueda recuperar en relación a la inflación, que eso es lo que nos está golpeando. Pero bueno, hay una etapa donde también hay que ser en esto, entender que tenemos que renegociar la deuda, que el año que viene hay vencimientos de la deuda que la dejaron antes, los que hoy son oposición y quieren obstaculizar, y esperemos que en esa negociación y esa previsibilidad que tenemos que dar nos permita tener suficiente oxígeno para poder invertir en infraestructura, poder invertir en incentivos para que haya más industria, en generar valor agregado en lo que producimos, en una economía que resurja. Ahora, ¿cómo hacemos todo eso si seguimos emitiendo como estamos emitiendo? La emisión en ese sentido, a ver, primero necesitamos emitir porque venimos de una pandemia. En la medida que la economía se va a ir recuperando, la emisión va a ir bajando. Pero lo más importante, porque en definitiva si se emite, a ver, Estados Unidos también emite, ¿no? Estados Unidos hace, está bien, emite en dólares. El mundo está emitiendo. Ahora, eso es para sostener la economía. A medida que se vaya recuperando, va a ir disminuyendo la emisión, pero también lo más importante, y para mí la negociación clave hacia el futuro va a ser con el Fondo Monetario. Claro. Porque si dentro del año que viene tenemos que pagar en dólares miles de millones de dólares por los vencimientos que tenemos, eso sí va a ser sumamente impactante en la economía la madre de todas las batallas va a ser la negociación con el fondo, entonces. Indudablemente. Eso va a dar por lo menos previsibilidad y saber, bueno, cómo la Argentina tiene que reacomodar su economía de manera previsible para lo que tendrá que afrontar en el futuro para pagar la deuda. Pero en ese contexto, madre de todas las batallas, desde la verdad que hace un año y pico que vengo escuchando que se está cerca de arreglar, pero nunca llega. ¿Qué es lo que se dice en el Congreso? ¿Para cuándo debería llegar esto? Ya sé, debería haber llegado para ayer, pero más o menos, ¿qué plazos manejan? Nosotros los vencimientos los tenemos el año que viene. Y el tiempo va a ser cuando la negociación sea la mejor para la Argentina. Mientras pueda estirar y que pueda seguir negociando y profundizando en beneficio de la Argentina, no hay problema. El problema va a ser cuando llegue el punto límite, digamos, de la negociación. Y todavía tenemos margen. Cuando antes, bueno, puede ser saludable y mejor, pero si eso no significa que a Argentina le beneficia, habrá que seguir discutiendo. Como candidato de la oposición, ¿qué le falta a Corrientes? Tenemos muchas necesidades, en vivienda, en generación de trabajo, tenemos salarios bajos en nuestra provincia, tenemos todavía necesidades de infraestructura. No quiere decir que no se esté haciendo. Lo que está claro es que nosotros venimos hasta ahora detrás del problema, no venimos adelante con la solución, porque acumulamos más necesidades en la demanda de vivienda, porque venimos teniendo todavía una alta deserción escolar, por ejemplo, una alta familias, cantidad de jóvenes y familias que se van porque no tienen oportunidades en Corrientes. Digo, y esto es el desafío en los 4 años que tiene Gustavo. Sí. Y lo digo con absoluta sinceridad cada vez que expreso, pasado este proceso electoral y los 4 años tenemos que tener ese desafío, le toca a quien le toque, y con el rol y la responsabilidad de cada uno, que de una vez por todas generemos que Corrientes vaya por adelante del problema y empecemos en los próximos 10 años un plan que recuperemos y que generemos más vivienda, que generemos más industria, que generemos más trabajo genuino para muchos sectores, un sistema educativo
en el interior, en las zonas rurales, que realmente sea construyendo futuro para nuestra provincia. ¿Qué es lo que ustedes hablan cuando se juntan con Valdés? Porque... No, hablamos de estas cosas, Daniel, hablamos con... ¿Hablan de esto o en realidad lo que hacen es ponerle nervioso a los más grandes, digo, de edad, como para decir, este es un cambio generacional, nosotros estamos bien, así que ustedes pueden ir jubilándose? ¿Qué hablan? Se pueden poner nerviosos, pero no, hablamos de estas cosas. Hablamos de cuestiones de desafíos que hay que poner para el futuro de Corrientes. Hay momentos donde indudablemente son procesos electorales y por ahí son otras miradas, o hablamos en cuestiones a veces que por ahí yo tengo un dato y entonces lo llamo y le digo, fíjate porque esto es tal cosa y para que salga para Corrientes. De la misma manera, si hay algún tipo de ayuda que yo pueda llevar adelante en beneficio de la provincia, lo hacemos, pero siempre, más allá de la buena relación, obviamente, y el trato es en estas cosas, en proyectos que se están llevando adelante y en algunas ideas que uno puede aportar. 4 años de gestión de Valdés, en 4 años te reuniste varias veces con él, y desde el primer día me dijeron, Camau va a ser candidato a vicegobernador de Valdés. Camau va a ser el primer candidato a vicegobernador de Valdés. Muchas cosas. ¿Alguna vez te propuso o no te propuso? No, muchas cosas dijeron, muchas cosas se dicen. Se pone nervioso como decir sí, algunos que se ponen nerviosos. Y después se hacen especulaciones. Y lo importante, yo creo, es el mensaje de que se entienda la sociedad que hay la posibilidad del diálogo, que hay la posibilidad del respeto, y que lo tenemos que seguir sosteniendo. Porque nosotros somos los que le tenemos que dar ese mensaje y ese ejemplo a la sociedad, para después exigirle y para después decirles cuando uno pide el acompañamiento con el voto, cuando uno pide alguna medida que tiene que tomar y que la sociedad debe sentir que lo hacen con absoluta responsabilidad. Vos sabés que desde el oficialismo lo que se dice es que ustedes no luchan por Corrientes, el oficialismo provincial, que en realidad son una suerte de escribanía de gobierno del gobierno nacional. Eso es un relato electoral. Esos son discursos electorales que bueno, está bien, es parte del juego. Yo no voy a entrar en ese juego de una cosa de otra. Pero eso no es así. Yo lo demostré con muchas decisiones que tomé en el Congreso, en leyes que por ahí no acompañé, a pesar de ser oficialista. Y a la vez, ¿a quién se le puede ocurrir que uno quiera que a Corrientes le vaya mejor? Sí, y en esto te doy garantía, que cuando hay obras que el gobierno provincial envía o está programando y uno tiene una lectura donde por esa obra no es prioridad para la provincia y hay otra necesidad, por supuesto que me pongo en la mesa a decir, ¿esta obra para qué es? ¿O cuál es la prioridad? ¿Y por qué la tienen que hacer? ¿Y por qué no hacemos esta otra? Pero no por obstaculizar y frenar, sino para plantear de manera, con una consideración, de una mirada distinta, cuáles son otras prioridades que tiene Corrientes que se pueden ejecutar ese tipo de recursos para beneficio de sectores más vulnerables, sectores que sean de mayor demanda en los barrios o en otros sectores. Bueno, el gobierno provincial en los últimos días se ha quejado de falta de ingresos, especialmente en el tema del Instituto de Previsión Social, pero también de una mirada exclusivamente política al gobierno nacional de la apertura de fronteras. Porque dijo, hay una mirada... Misiones tiene preferencia, o mejor dicho, hay una preferencia hacia Misiones, hacia en desmedro de Corrientes, especialmente con el paso de Ituzaingó a Yolas. En eso, Daniel, las cosas hay que contar. A ver, al contrario, quien está tomando esa posición crítica es el gobierno provincial. Todas las provincias debieron presentar un protocolo. Sí. Todas las provincias se hacían cargo del control del sistema, lógicamente. Sí. Corrientes dijo que sí, que ellos se iban a hacer cargo del control. Bueno, ya se abrió Paso de los Libres. Sí. Ya se abrió Paso de los Libres. Ahora, que yo planteé cuando fui a Libre, me dijeron, esto es prioridad. Yo planteé en el gobierno nacional la necesidad de cuanto antes lo podamos abrir. ¿Qué pasó? Dijeron, sí, el gobierno provincial debe presentar el protocolo. El gobierno provincial presentó el protocolo y ese trabajo que hicimos en conjunto hoy permitió que se pueda abrir. Después hay otras características, Santo Tomé tiene otra característica, la frontera en Ituzaingó tiene otra característica, y que se irá cumpliendo en determinado tiempo. Pero no es que,
Yo no fui, no abrí la apertura, obviamente sabía la fecha, sabía cuándo iba a salir el decreto, me avisaron, Claro. tenía todos los datos. Ahora, yo no fui a Paso Los Libres a hacer un circo de una apertura, porque no la miraba con una necesidad o con una búsqueda de que eso políticamente tenga rédito. No, era por la gente, era para que se pueda reactivar algo que había una demanda y una necesidad en Corrientes. Por eso, cuando el gobierno sale con esto, parece que los que están buscando réditos políticos son ellos. Pero no entremos en esa discusión. Yo en esto soy pragmático y soy práctico. ¿Logramos? Sí. ¿Hicimos un paso? Sí, ya se abrió. ¿Que todavía no alcanza porque con el PCR es caro y es un problema todavía para ingresar? Sí. Estamos de acuerdo. Pero trabajemos para que en determinado tiempo, cuando estén las condiciones, haya una apertura mucho más flexible para los que viven en Paso Los Libres y para el tránsito que nosotros necesitamos para recuperar justamente lo que hablábamos, la economía, con turismo y con comercio. ¿Con turismo y con comercio? El comercio en esa zona, en Paso Los Libres, es muy importante el ingreso de la gente que viene a consumir. Sí, nosotros somos hoy mucho más pobres que Paraguay y Brasil. Bueno, usémoslo, a veces al revés, a veces vamos nosotros y vamos, bueno, cuando está a favor nuestro... Esta vez nos conviene a nosotros, o si no preguntar a los misioneros, que los paraguayos pasan tranquilamente hasta cargar combustible para intentar comprar todo lo que puedan. Va a pasar que no eso, está mal. ¿no? Esperemos que en breve lo podamos garantizar y que se pueda abrir, ¿no? De una manera más dinámica. ¿Qué discusión queda a nivel nacional? Hay muchas respecto de Corrientes, hidrovía, pienso lo que ha sido el año pasado, especialmente del presupuesto, y me acuerdo de las exenciones impositivas para ciertas actividades. ¿Eso está en plano de discusión? Sí, el tema de la zona cálida para las tarifas diferencial de energía, la hidrovía. La hidrovía es muy importante, por supuesto que lo sabemos, pero también lograr que la hidrovía llegue de una manera eficiente hasta Ituzaingó, ¿no es cierto? Porque uno ve la hidrovía y va hasta la confluencia acá en Paso de la Patria y la continuidad que se necesita río arriba, porque tenemos el puerto que se está construyendo en Ituzaingó. Todos estos debates van a ser importantes y seguramente va a haber una alta coincidencia entre todos los legisladores de la región y los gobernadores de la región. Lo de que técnicamente se habla de Ituzaingó es exclusivamente por la salida de la madera. Uno de los principales. No solo la madera, tenemos también el arroz, tenemos productos que podemos, no solo de Corrientes, sino también del lado de Brasil, del lado de Misiones, que van a ser importantes, con un puerto que tiene un potencial enorme si lo sabemos utilizar, direccionar y generar todos los instrumentos que se necesita. Fíjate, hablando de la madera, estuve ahora con Ferraresi y con el ministro en estos días de vivienda, de infraestructura y de infraestructura, mirando lo que es la construcción de casa de madera, mirando cuáles son los programas que se van a venir, porque la construcción de casa de madera para nosotros en la región es una posibilidad que tenemos y que no lo estamos aprovechando, que se está trabajando, pero tenemos que acelerar, no solo para construir casa en Corrientes, sino también para tener una mirada de una posibilidad de exportar, porque el mundo y muchos países construyen se hacen las casas de madera. Se puede hacer. Acá nosotros tenemos la madera, pero no podemos hacerlo. Falta la costumbre o falta generar credibilidad, o los sistemas de construcciones, la tecnología permiten y duran muchísimos años, son tan durables como las tradicionales y tienen otros beneficios. Y eso para nosotros va a ser otra posibilidad de trabajo, de darle más valor agregado a lo que producimos, porque ahora los aserraderos no le dan todavía el primer eslabón de valor agregado, y esto va a dar una dinámica mucho más grande en nuestra zona, y aparte podemos construir casa mucho más rápida y con características térmicas que para nosotros van a ser importantes. Mañana entonces Goya, Santa Lucía después, Goya, la Valle, esa zona, y después... Devuelvo a Capital. Bueno, Capital miércoles serán más o menos. Y estamos definiendo, Capital seguramente el martes y el miércoles al interior de vuelta. Claro, ese será más o menos el recorrido. Entonces 2-3 días en el interior y después 2-3 días en Capital. Será más o menos así. Gracias por venir, Camau. Gracias, Daniel. Un gusto siempre encontrarte. El senador nacional y candidato a senador nacional, Carlos Mauricio Espínola, con nosotros. Nosotros nos despedimos, si Dios quiere nos reencontramos por la televisión y por la página el domingo que viene a partir de las 11. Ya seguimos con Algo por Decir Radio.